Muy buenas, bienvenidos al capítulo 8 de nuestro podcast de Nos Acercamos Más. Y en esta ocasión tenemos a nuestro querido David Bernal Zaldúa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, compañero. Muchas gracias por la invitación y nada, con muchas ganas. Yo te lo dije hace tiempo que quería exponerme a esto. Y la verdad que bien, con muchas ganas de echar ratillo contigo. Ha venido con todo, ¿no? Ha venido fuerte, como le veo, ¿no? He venido potente. ¿Está usted cómodo? De hacer empuje en el gym. Perfecto. Perfecto, David. Espero que te guste, que estés tranquilo, como bien te he dicho, y seguro que va a ser un rato muy agradable y muy interesante. Lo primero que me gustaría saber es un poquito sobre ti, acerca de ti, básicamente. Dinos, obviamente, de dónde eres y hasta seguir tus pasos hasta donde estás hoy en día. Vale, pues nada, yo soy vecino de aquí del pueblo, de Chipiona, de toda la vida. Desde chico me interesé por el deporte, sobre todo por el fútbol. Y nada, no sé por qué, pero bueno, realmente sí. Yo veía a la gente, cuando veía los partidos del Madrid y eso, veía a la gente entrar en camilla, ¿no? Y era como los fisios. Y pues eso era la ilusión mía de chico, de ese fisio por eso, ¿no? Realmente yo no sabía lo que era la fisioterapia, yo no había ido al fisio en mi vida ni nada, pero bueno, sabía que era algo enfocado al deporte. Y nada, pues empecé a estudiar, hice el bachillerato y al final tuve la suerte de poder entrar en fisioterapia. Tuve que estudiar en Almería, tuve que ir bastante lejos para estudiar y bueno, la verdad que bastante bien, desde el principio me gustó mucho. Ya después tema postformación y demás pues lo hicimos en Granada y bueno, pues ya lo típico con la pandemia, yo estaba trabajando en Granada, me vine para acá por el tema pandemia y desde entonces pues, un paso por un poquito por hospital, por Mutua, por otras clínicas en Jerez, San Lucas. Y hasta que pues surgió este proyecto, que bueno, cuando estábamos en Move On, ¿no? Al principio, contactaste conmigo y la verdad que de ahí hasta aquí pues había un cambio bastante grande, he podido hacer lo que me gusta, se me ha dado la oportunidad, súper agradecido y nada, más enfocado a temas de eso, de deporte y al final pues todo tipo de terapia dentro de la fisioterapia que puedo llegar a hacer en el centro donde estamos ahora. Estupendo, David. Me has hablado sobre que te gusta, obviamente, te encanta el fútbol. ¿Jugaste en categoría en la escuela no? En la cantera, del Chipiona. ¿Fue fácil para ti empezar a jugar en la cantera del Chipiona? Yo desde pequeño a mí me encantaba. Y es verdad que, bueno, desde chiquitito yo creo que fue primero en la escuelita, que era la escuelita cuando estaba el campo de césped natural y todo. Y yo es que ya te digo, hasta primero bachillerato prácticamente lo que hacía era eso, fútbol y nada, empecé a lesionarme del tobillo, lo típico de ir al médico, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento. Antes tampoco se conocía el tema fisioterapia. Escayola para el tobillo, para este pie, otras cayolas. Y ahora que recuerdo, es verdad que sí que me lesioné antes de entrar a fisioterapia. Me traté una vez y fue en plan, hostia, que hice lo típico de mover el tobillo para arriba y para abajo, me hicieron un masajito y yo digo, hostia, he pasado de estar cojo a poder andar. Y nada, entonces seguimos jugando y ya cuando fui a Almería para estudiar, empecé 2 semanas, otra vez el pie reventado y ahí es cuando dejé ya mi carrera deportiva y colgué la foto. Es verdad que, bueno, estuve hasta juveniles y muy bien, la verdad que... Yo tengo una anécdota que me dijo un pajarito que trabaja la madera aquí en Chipiona, que tuviste un periodo que no contaban mucho contigo en el Chipiona al principio. Ostras. No estabas muy bien de forma, por lo visto. Sí. Y con tu pasión por esto, por no decir otra cosa, la fuerza mental que tuviste siendo tan chico, cambiaste la forma, te pusiste, te preparaste bastante bien y no paraste de jugar titular hasta que dejaste de jugar fútbol. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad.
Yo desde pequeñito, lo que era en Fútbol 7, yo estaba muy gordito, de chico, era vamos, una pelota. Y claro, en Fútbol 7 muy bien, yo siempre era el capitán, yo me acuerdo uno de los días que, vamos, me acuerdo perfectamente, que ganamos la Liga, ganamos la Copa Primavera, y ahí era yo el capitán, que estábamos en Alevines. Y nada, hicieron como una entrega de trofeo y me dieron el trofeo a la regularidad. O sea, yo, es verdad que desde siempre muy ¿De qué bien. jugaba, David? Perdona. De central. De central. Eso. ¿Qué pasa? Claro, ya dimos el salto al fútbol 11 y ahí pues me costaba más. Y bueno, hubo unas pruebas, yo siempre tuve un entrenador, lo tuvimos 4 o 5 años, Miguel, y que lo aprecio un montón. Y claro, ya hubo un cambio de entrenador, tampoco me conocía mucho y bueno, al final éramos muchísimos niños, tuvieron que descartar y claro, yo en ningún momento pensaba que me iba a descartar. Pero es verdad que fue un mazazo fuerte. No me acordaba, pero sí. Fue un ¿Y qué mazazo significó eso para ti? Pues nada, ponerme a trabajar a tope y aunque yo no me dedicase a eso ni muchísimo menos profesionalmente, pues dije, mira, pues aquí hay que hacer algo para el tema deporte y demás y hay que ponerse en forma. Me apunté por primera vez a gimnasio 92, que me cogió el pacún, que vamos, me acuerdo yo de llorar en la cinta. Y yo, por favor, para esto, y que no paraba, y que no paraba, y que no paraba. Y en un verano, la verdad que perdí muchísimo peso. Y a raíz de ahí, pues, ahora que lo dices tú, creo que ahí fue cuando vi yo la importancia real de lo que es el deporte. Y la preparación más bien, porque el fútbol sí que es verdad que me gustaba, pero yo no había tocado un gimnasio en mi vida. Básicamente te lo estoy diciendo, obviamente, por a lo que nos dedicamos en gran parte, y también porque dice mucho de ti. Porque otra persona con la edad que tú tenías, a lo mejor, o con otro tipo, o no, con otros padres también, con otra educación, no hubiese seguido adelante, y dice mucho de ti, y dice mucho también de lo que eres hoy en día, ¿no? O sea, ser fisioterapeuta, bajo mi punto de vista, no es nada fácil, aunque ahora hablaremos mucho y profundamente del tema, pero es lo que te vengo diciendo. Dice mucho que un chaval que al que, entre comillas, se le frena un poquito, dado que a lo mejor no daba el perfil o el central, tienes que estar bastante fuerte, tienes que ser rápido, o por lo menos hoy en día es lo que prima. Pero luego sacaste tu punto, ¿no? También te apoyaron, entiendo que te apoyaron también, y tu madre también te defendió mucho, por lo visto. Oh, sí, ¿no? sí. Ya ves. Sí. Y nada, hombre, que fue una etapa. Dejar ver lo que es la fuerza de voluntad y también dice mucho de tu carácter. ¿Vale? Es cierto, sí. Fue una etapa complicadilla, pero saliste duró airoso, poco. Ahí está, y me sirvió para crecer, ¿no? Que al final es lo me comentan también que eras un central bastante duro, pero que eras un pedazo de central. Eso también me lo han dicho. Sí. Vale. David, entramos un poquito en la parte de fisioterapia. La primera pregunta que te quiero hacer sobre la fisioterapia, que creo que es de bastante interés, o por lo menos en mi punto de vista, la mentira de la que hay en la fisioterapia del reposo absoluto, ¿hasta qué punto llega? Madre mía. Es un tema que vamos a entrar en profundidad, pero que da para 3 podcasts. Porque es verdad que, bueno, hay una frase que no es mía, ¿no? Pero que al fin y al cabo viene a ser que el reposo no es rehabilitación, en absoluto. Muchas veces me preguntan de ¿cuándo puedo empezar? Tal. Por poder empezar, se debería hacer un preoperatorio. Incluso, ¿no? Ya si nos metemos en temas de, por ejemplo, por hablar de algo, de un tipo de patología, de una rotura de tibia. ¿Cuándo empiezo? Antes de operarte ya debes empezar. Se puede trabajar pierna contraria, se puede trabajar sensibilidad, se puede trabajar miles de cosas. Entonces, el reposo nunca debería ser una opción. Incluso si no podemos hacer algo con miembros inferiores, de trabajar miembro superior. Al final, todo lo que sea ejercicio físico, lo que nos va a hacer es una respuesta sistémica. Cuando hablamos de respuesta sistémica, ¿no? Pues nos referimos a de todo el sistema en conjunto. Mejorar circulación, liberación hormonal, todo ese tipo de cosas aporta muchísimo. De hecho, hay una evidencia brutal en cuanto a este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, por dar ya así un dato a lo mejor más específico, el hecho de romperte una mano, escayolarte una mano, a las 2 semanas de que ya te has escayolado lo que es el brazo, ¿no?
tu cerebro bloquea la señal en torno a un 70% de lo que es respuesta nerviosa, circulatoria, sensibilidad. Entonces, para evitar eso, simplemente con hacer bicicleta, trabajar parte de abajo, ya lo mejoramos. O trabajar el otro brazo. Entonces, son datos brutales, que es verdad que es como, ostras, mira qué rápido se ha recuperado este. Y muchas veces no es los medios, ¿no? Que es a lo que se achaca mucho de decir, no es que los futbolistas o los deportistas profesionales tienen los mejores fisios, tienen las mejores máquinas. Es que no es máquina, al final es trabajo. Y ellos se dedican a ello, entonces son conscientes. Por supuesto que entra en parte también me dedico a ello y tengo tiempo para hacerlo. Pero es cierto que es más trabajo que cantidad de medios, por así decirlo. Entonces, es verdad que es una pelota que has abierto que es gigantesca. Pero sí, reposo, en resumen, es eso. El reposo no debería ser una opción nunca. Desde el mismo día que te lesionas, puedes hacer algo. David, por ejemplo, vamos a ir paso a paso, en plan, te voy a hacer una pregunta para que, como la que acabas de hacer, que me parece, la que te acabas de hacer, que engloba muchísimo. Ahora te voy a ajustar un poquito. Perfecto. Un paciente que te haya marcado muchísimo, sin dar nombres. Buah. La verdad que por suerte hay un montón, y últimamente más. Pero claro, desde cambios, digamos, intrasesión brutales, es decir, entro en A y salgo en B, que dices tú, ¿qué ha pasado aquí? Porque muchas veces ni tú mismo te lo explicas, ¿no? Cosas que haces que tú crees que no van a hacer tanto efecto, hacen un efecto brutal. O cambios ya a largo plazo de gente con perseverancia y demás, suele ser lo que más me gusta. Incluso yo te diría que lo que más me llena, por ejemplo, es el tipo de paciente que llega aquí, se recupera y da un cambio en su mentalidad de quedarse a entrenar, ¿no? Se queda a entrenar contigo, se queda a entrenar con Chris, se queda a entrenar. O entrena en su casa, pero que entrena. Y a mí eso es lo que más me llena. El hecho de me he recuperado, yo no he hecho deporte en mi vida y yo con mi granito de arena he sido capaz de decir, de concienciarlo de tienes que hacer deporte. Y yo diría que eso es ese es el tipo de paciente que más me marca, el que da un cambio en su vida, de 360 grados, por decirte. David, que tiene ¿qué diferencia hay entre un buen fisioterapeuta, perdón, y uno extraordinario? Ostras. Pues hace 6-7 meses te diría que la técnica, ¿no? Llamemos técnica, por ejemplo, ecógrafo de, pues yo pincho mejor, pues yo soy capaz de modular más las cargas. Pero te diría que incluso lo que es las capacidades sociales, ¿no? O de convencimiento, también el tiempo, por supuesto, porque no es lo mismo que alguien venga a ti de que te ha escuchado oída 2 veces, a que alguien venga de ti que te ha escuchado por todos lados y sabe o cree que trabajas bien. Entonces, creo que sería una mezcla de eso, ¿no? De lo que es, por supuesto, una buena valoración, que eso es fundamental, y eso es lo que más cuesta, el hecho de convencer a una persona de, vas a venir y a lo mejor te voy a tratar 10 minutos, pero es que si yo te valoro bien, las 2 veces otras que vengas vas a venir 2 veces, no vas a venir 20. ¿Puedes explicar eso de una valoración? ¿A qué te refieres a dar una buena valoración? Vale, una buena valoración, pues bueno, partimos ¿En de... qué te basas? En lo que... Pues parto de lo que es el concepto biopsicosocial, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre lo que es el modelo biomédico, que es el que está totalmente expandido, que es como si tú fueras un coche, ¿no? Veo una imagen, por ejemplo, y, ostras, es que esto está mal. Pues esto hay que cambiarlo, esto cómo va a estar bien. Tienes una artrosis degenerativa, tal, esto es imposible. Pues eso al final se basa en una visión que solo tiene en cuenta lo que es el tejido, ¿no? O el hueso, el menisco, y deja atrás todo lo demás, que es a lo que me refiero de biopsicosocial, ¿no? Que desde psico de la educación del dolor del paciente, los conocimientos que tenga el paciente de su lesión, el apoyo que tenga el paciente. Al final es una red de cosas que el hecho de tener tú todo eso en cuenta
es muy complicado. Y creo que ahí está realmente la clave. Al principio el hilar cuesta mucho tiempo, ¿no? Y hay que darle muchas vueltas. Pero es verdad que en el momento en el que tú ya vas hilando una vez, otra vez y vas comiéndote la cabeza, incluso aunque lo hagas bien, digas, vale, pero ¿por qué lo he hecho bien? Porque no sé lo que he hecho. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Y pues eso al final lo que hace es que vaya todo más rápido. Y por supuesto, eso es lo que hace que una valoración sea una valoración real. Ahora que tú vengas aquí y yo te haga una eco, es que estás valorando tejido, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces en cuanto a médicos. Me va a hacer una resonancia, ¿vale? Te hace una resonancia y el que te hace la resonancia interpreta una imagen y no sabe ni lo que te pasa. Y es como, hostia, es que te faltan muchísimos datos, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero de que creo que ahí está la clave de una valoración. Por ejemplo, yo a la hora de valorar, antes de hacer una eco, lo suyo es hacer una serie de test, voy preguntando al paciente, ya voy viendo entre comillas de qué pie cojea, qué se cree que le pasa, qué está esperando que yo le diga, si cree que se va a recuperar o no. Y todo ese conglomerado de cosas es lo que hay que unir y decir, pues a ti te hago esto o a ti te hago lo otro. O a lo mejor este me va a llevar más tiempo por X, pero necesito a lo mejor un par de sesiones de hacer lo que él quiere para que me deje hacer lo que yo sé que le hace falta, ¿no? Entonces, es verdad que son muchos factores. ¿Crees que esa es la gran diferencia o una de las más importantes entre un buen fisioterapeuta y un extraordinario? Totalmente. Lo que es la evaluación es primordial y la capacidad de convencimiento, más que la técnica en sí. Yo, corrígeme si me equivoco, obviamente no manejo en absoluto o casi en absoluto lo que es el trato de la fisioterapia o nociones básicas, basiquísimas. Pero ¿crees que eso se une también mucho en intentar crear un vínculo con el paciente que se suelte también un poco en determinadas sesiones para que tú puedas profundizar también e incluso determinar qué es realmente lo que le pasa o dar con la solución? Claro. Primero porque es una profesión que tiene un contacto directo. Directo me refiero a contacto físico. Entonces ya de primeras para algunas personas eso supone una barrera. Ahora, en el momento en el que yo vengo, que me han dicho A, me han dicho B, me han dicho C, me han dicho D, estoy desesperado. Esa persona tiene que ver que lo que tú le dices va a pasar. Y eso es muy complicado. Pero si tú eres capaz de decirle, mira, cuando te haga esto, ahora vas a sentir tal, mañana... Y esa persona dice, ostras, yo que es que ha sido lo que él me ha dicho, que me ha dicho que me va a durar 2 días esto y me ha durado 2 días, me ha dicho que iba a sentir X o me ha dicho que primero voy a mejorar por la noche y pasa eso genera un vínculo y esa necesidad de confianza del paciente hacia ti, como tú has dicho, es lo que hace que puedas hacer un trabajo extraordinario. Si no es imposible, ¿no? Es como en entrenamiento. Lo asemejo, es exactamente lo que ibas a decir ahora mismo, lo asemejo obviamente a lo que nos pasa a nosotros diariamente. Nosotros intentamos, cuando nos buscan directamente a nosotros, a mí, a Cris, a Elena, a Diego, o nos los deriva, ¿vale? Porque la sinergia obviamente hay que dejarla clara, la sinergia entre un entrenador y un fisioterapeuta yo creo que es primordial. Es básicamente lo que intentamos, ¿vale? Aquí en nuestro centro, en Power. Obviamente no estamos diciendo que seamos tu mejor amigo, ¿vale? Pero sí que vas a estar cómodo y cuanto más cómodo y más ganas tengas de venir, más te vas a explayar, más nos vas a mostrar, más te vamos a pedir y obviamente el camino a tu objetivo obviamente pues va a ser mucho más bonito, creo, sin volcarlo todo, que el recorrido se va a cortar en cuanto a llegar a tu meta, aunque quiero dejar claro que esto nunca se debe de dejar, en mi opinión, sí. Pero creo que se asemeja mucho a lo que hacemos, a lo que haces, a lo que cuando tratas a un cliente, a cuando, ¿sabes?
No sé si estás de acuerdo. Sí. De hecho, quería subrayar una cosa que has dicho, me parece súper interesante, que es que no tenemos que ser colegas, al menos aquí, fuera todo lo que quieras. Pero es verdad que eso, por ejemplo, lo he aprendido, entre otras personas, mucho de ti, al paciente también de vez en cuando hay que darle un tironcillo de oreja. Tú no puedes... la responsabilidad no recae en ti, es como, mira, por muy bien que yo te haga las cosas, es que tú lo tienes que hacer y tú te tienes que esforzar y tienes que sufrir para ver cambio. Es que si tú no llevas al cuerpo a ese límite, ¿el cuerpo para qué va a mejorar? ¿No? Entonces, me parece muy interesante eso que has dicho y que al final el paciente tiene que ser, o el cliente tiene que ser responsable de su tratamiento. Al final tú puedes ser la piedra angular, ¿no? O puede estar, lo veo yo, lo ves tú, podemos ir haciendo cosas en común, pero que si el paciente no hace lo que tiene que hacer, es como el nutricionista que te pacta una dieta y no la hace, ¿no? Entonces, ¿qué? David, ¿cuántas veces has encontrado el origen del problema en una zona totalmente diferente a la que obviamente le duele o le molesta al paciente? Eso es una cosa bastante importante y puede ser debido a varias cosas, ¿no? Al final, temas de problemas de espalda, por ejemplo, o si tú ya analizas a un corredor, cómo corre, lo analizas a nivel biomecánico y le duele la rodilla y ves, por ejemplo, que glúteo medio, por decirte algo, no va correctamente, o bien que el tobillo contrario le falta muchos grados de dorsiflexión. Al final son cosas que realmente son cadenas lesionales y una vez que tú te pones a valorar esas cadenas bien, pues sí que es verdad que te puedes dar cuenta de unas relaciones muy significativas. O por ejemplo, eso pasa mucho en temas rodillas y codos, ¿vale? Son articulaciones intermedias, ¿no? De que el problema, por ejemplo, rodillas, algo pasa en el pie, seguro. Y en cadera probablemente. Igual que pasa con tema de codo y hombro, ¿no? Y sí que tiene muchísima relación. Entonces, volvemos a lo mismo, es que hay que trabajar a nivel íntegro, a nivel integral, ¿no? Y de ahí, otra vez, la importancia de entrenar. ¿Qué entreno? ¿Cómo entreno? Entrena. O sea, entrenar tienes que entrenar. Y ya después, pues, para eso estamos nosotros, para darle ese puntito más de calidad al entrenamiento y aprovecharlo mejor. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, David, en este aspecto. David, ¿qué técnicas antiguamente, vamos a hablar de la fisioterapia antigua y a la moderna, qué técnicas ves que antiguamente se usaba un montón y que era o hoy en día te das cuenta de que no eran tan efectivas o no eran necesarias inclusive? Pues mira, llevándonoslo a entrenamiento también, por ejemplo, lo que es un estiramiento estático, al final realmente tenemos la creencia de que un músculo se estira y si un músculo se estirara, deja de hacer su función. El músculo no va a estirarse un centímetro. Tú puedes tener una percepción, ¿no? De estoy más suelto, estoy más liberado, pero todo eso va a nivel neural. Eso es que tú movilizas un nervio, ¿vale? Esto es muy a lo vasto, ¿no? Pero tú vas a movilizar un nervio y el cuerpo va a decir, vale, puedo llegar a ese rango y no me parto por la mitad. Básicamente es eso. Entonces, tema de estiramientos estáticos. Está súper demostrado que realmente el estiramiento estático lo que funciona porque realmente no es un estiramiento. Tú llevas el bíceps a un estiramiento y realmente el bíceps lo que te está haciendo es una contracción isométrica, pero tú no estás estirando nada. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa, ¿no? De gente que está súper obsesionada con estirar. Gente que no quiere hacer fuerza porque es que se va a partir la espalda o se va a poner muy grande, que es como, bueno, el peso muerto, ¿no? También era una cosa que súper mal vista y para nada, es que es al contrario. Ya llevándonoslo más, por ejemplo, a fisioterapia, lo que es el Cyriax, ¿no? Que Cyriax es una técnica en ligamentos, se hacía mucho en tobillo de te cojo el ligamento y te machaco. ¿Estás mejor? Sí, obviamente, pero porque hay una respuesta que va por otro lado. Es otra cosa, ¿vale? Pero eso no es efectivo. De fisioterapia es que hay mil cosas. Todo lo que es pasivo, que volvemos a lo mismo otra vez, ¿no? A la necesidad de que sea todo activo. De una movilización en una camilla, ¿vale? Yo te puedo movilizar una rodilla
Pero la idea es que yo te movilice una rodilla para que tú detectes que no hay temor o que no hay daño, ¿vale? Que yo muevo esa rodilla y no Para que tú pasa te nada. muevas. Exactamente. Y que eso tú lo enfoques a la parte activa. Si no, ¿para qué? Más cosas de fisioterapia. El calor localizado durante 10 minutos en la sesión. Ay, es otro. No lo sé, Sí, te lo sí, estoy sí, lanzando sí. porque antiguamente yo cuando me trataba el hombro, cuando me partía el hombro en el Cádiz, me echaban, era media hora o 20 minutos con una linterna, con una bombilla de Más o calor menos, sí, sí. roja. ¿Qué me cuentas sobre ello? A ver, ese tipo de... Ostras, es que vayas melones, ¿eh? Pero sí, vamos así. Eso Ya al que final... tú has venido Ya así, que estamos... así que te voy a atacar a tope. Dime. Me lo debería haber pensado, ¿no? No, pero eso es para alargar una sesión. Eso es otro problema de la fisioterapia, que los principales responsables somos nosotros de vender un producto de yo te trato en un determinado tiempo. Tú vas al médico y depende de lo que tengas, es un tiempo u otro, ¿no? ¿Qué pasa? En fisioterapia al final parece que es que ha estado muy poco tiempo conmigo. Yo hay gente, Andrés, que viene y realmente no voy a tratar los 5 minutos porque no va a volver. Y volvemos a lo mismo, a creencias, pero yo hay gente que ellos lo entienden y yo los puedo tratar en 15, 20 minutos porque es lo que necesita. Entonces, la luz infrarroja, eso es para alargar una sesión. Eso es, te tengo un ratito con eso puesto y ya está. A efectos de dolor, mejora porque el dolor mejora. Pero que es lo mismo que si yo te hago así y me llevo aquí un ratito. Hay un contacto, hay un calor, volvemos a lo mismo, sistema nervioso se relaja, duele menos durante un rato. Calor y frío, por ejemplo, pues igual. Realmente el efecto es el mismo y hay muchísima controversia porque ahora se está diciendo de que el frío después del deporte es malo, pero ahora ves tú a deportistas de alto rendimiento que se meten en una bañera con hielo. Y es que, claro, es que es todo tan complejo y tan relativo que depende para cada persona. Pero bueno, en frío y calor pasa eso, por ejemplo. Al final, el calor te hace una vasodilatación para que llegue más sangre y el frío te hace una vasoconstricción, te corta circulación para que cuando te lo quites, tu cuerpo haga una vasodilatación. Entonces es otro melón que es verdad que está sin resolver y que volvemos a lo mismo. Tienes que ir a un profesional que te valore y que te diga para ti. David, vamos con el tema de la inteligencia artificial, de las pistolas percutoras, de simplemente... Tecnología, ¿no? ¿Crees que algún día se van a sustituir a los fisioterapeutas? Ostras, yo diría que para nada. Más que nada porque, por ejemplo, tema IA, ¿no? Al final es como un programador, que en programación es donde más avance está viendo. Es como, la IA te lo puede hacer, pero es que ¿quién le da las instrucciones a la IA? ¿No? Obviamente, si se las doy yo, primero que no creo que me haga una programación, pero bueno, que si tuviese unas nociones mínimas me va a hacer una programación mucho peor que si se la hace un informático. Y después te voy a contestar también con otra cosa que me gusta mucho de la fisioterapia, que creo que la fisioterapia tiene una parte científica y otra parte más, no sé si llamarlo artística, ¿vale? O... Mágica. Sí, o más, ¿cómo te digo? Más humana, ¿no? Al final por dividir entre humanidades y ciencia, por así decirlo, que eso no lo puede hacer una máquina. Pasa igual como un cuadro. Eso no lo puede hacer una máquina. Y volvemos a lo que hemos hablado antes. Esa unión o ese vínculo con el paciente no lo puede hacer una máquina. Se puede utilizar, por ejemplo, para eso. Me viene alguien y digo, pues mira, he hecho este test, creo esto, es un paciente de esta edad, tiene estas características, ¿qué puede ser? Y yo puedo que eso me explique algo que la verdad que lo hace bastante bien porque razona con muchas cosas, pero después tienes que decidir tú también. Y claro, ya por ejemplo después, tema de los microrobots y estas cosas, ¿no? Que se pueden hacer, ostras, ya ahí me pierdo un poquito, pero yo creo que puede ser, no, seguramente va a ser algo brutal y algo espectacular y que puede ayudar mucho, pero que en ningún momento la fisioterapia se va a ver opacada por una máquina o un ordenador. Lo veo imposible, completamente imposible. Claro. Estábamos hablando antes, como estábamos hablando antes, de los vínculos, de la empatía,
estoy de acuerdo contigo. David, ¿qué tipo de lesiones o qué lesión hace que cuando entre por la puerta digas tú, esto va a ser un auténtico reto y esto va a ser una locura tratarla? Lesiones muy largas, ¿vale? Cuando hay gente que te viene y yo nada más que los veo sentados digo, madre mía, a ver qué pasa aquí, ¿no? Que vienen ya con una cara de... o que lo primero que me dicen, que yo sé que esto es para nada. Y es como, hostia, ¿y qué hago yo ahora contigo, no? Es que me han visto 20 profesionales, me han hecho 20 personas un masaje y ninguno me cura. Y ya ahí entramos en temas de dolor, ¿vale? De que normalmente, o dolores tipo fibromialgia y demás, son dolores que se denominan dolor nociplástico. Que ahí, ¿qué pasa? Que ahí ya digamos que el sistema nervioso central, por ser más preciso, tema cerebro, cerebelo y demás, está tan cansado de ese dolor y se le ha intentado dar tantas vertientes de tratamiento y nunca ha salido bien, que al final lo que pasa es como que tu sistema es incapaz de regular ese dolor. Y ahí tiene que haber unos cambios a nivel neural. O sea, eso es unos cambios muy, muy profundos que normalmente hay que tratar con cambios en el sueño, con cambios en la nutrición, con cambios en el estilo de vida o incluso, yo qué sé, cambios en tu vida personal, de incluso con gente o de trabajo, ¿no? Y eso es muy complicado porque se nos escapa por completo. Y al final son gente que viene muy, 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 muy cansada. Y ahora dile tú, mira, que es que esto tenemos que ver a largo plazo, no te puedo decir cuándo te va a poner bien, yo creo esto, aparte, duerme más, píllate un Nutri, vente a entrenar y vente conmigo, que te va a costar una pasta y no te puedo decir cuánto tiempo va a tardar en ponerte bien, pero te vas a poner mejor, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado. Y a lo mejor por ya decirte así de lesiones más en concreto, temas fascitis, ahora que viene el verano, es una odisea, porque volvemos a lo mismo, suele ser gente con sobrepeso, vida sedentaria, camareros, gente que está mucho tiempo de pie, que tú les dices, mira, esto necesita reposo y te va a decir, sí. ¿Y quién trabaja? ¿No? Entonces, ese tipo de lesiones, ¿no? Lo que es los dolores nociplásticos o gente que viene muy quemada. Y por decirte algo más en concreto, la fascitis. La fascitis es... David, como hemos hablado antes de lo del reposo absoluto, ¿vale? Y tú acabas de decir lo del reposo, vamos a dejar claro que el reposo quiere decir que te estés tratando, ¿vale? Pero que obviamente si puedes aminorar un poco, si tú haces 8 kilómetros al día, puedes hacer 2 y luego tratarte a ese tipo de reposo, a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, no sí, que sí. estés en tu casa tumbado con el pie en harto, digo el pie en harto como... No, totalmente. Y de hecho, incluso de trabajar el pie. Trabajar disociación de dedos y hacer otro tipo de trabajo. O a lo mejor, si yo ando 8 kilómetros, como tú dices, coge bicicleta. O entrena fuerza, que a efectos prácticos es mejor para todo, ¿no? Pero sí, claro, sería un reposo relativo. Siempre, siempre, siempre relativo. David, ¿qué le dirías a la persona que tiene dolor constante, el dolor persistente y está totalmente amargado? Que haga deporte, que se venga Power, eso es lo primero. De verdad, y nada, que lo valoren, que en el momento en el que te cuentan qué te pasa, está comprobadísimo a nivel de evidencia que tu dolor disminuye. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso se tranquiliza, te sientes comprendido y dices, ostras, pues no me lo estoy inventando, que es verdad que esa sensación también tiene que ser horrible, ¿no? De que tú estés con dolor todos los días de tu vida y en tu círculo, por desconocimiento, ya sea un coñazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de decir, otra vez está este con el dolor, otra vez tal. Pero lo único que tiene evidencia en absolutamente todo, volvemos a lo mismo, es el deporte. El deporte bien hecho te va a disminuir el dolor. Voy a eso exactamente. ¿Cuáles son los errores que cometen las personas que entrenan o los que juegan al fútbol los fines de semana?
que luego derivan y dices tú, esto no lo hagas, esto no es... ¿Qué tipo de errores? Vale, vamos a un concepto, ¿no? De que es, por ejemplo, lo que es la carga óptima. ¿Vale? De esto sería muy poco estímulo y esto es mucho estímulo. Yo me tengo que mover aquí. Y para eso, a no ser que sepas mucho de entrenamiento, lleves tiempo entrenando, conozcas tu cuerpo bastante bien y demás, pues necesitas un profesional. Eso. Y una gestión de carga. Es como para hacerlo más gráfico, es como una pastilla. Yo tengo una dosis de pastilla, ¿no? O yo tengo una patología, yo me tengo que tomar 25 miligramos, tú te tienes que tomar 50, otra persona se tiene que tomar 150, entonces eso sería lo que es la carga óptima. Si yo hago poco, yo no voy a generar ningún tipo de cambio, y si yo hago mucho, me voy a reventar. Estás hablando de poco peso, de poca carga, de pocos ejercicios, de... Claro, de todo, ¿no? Exactamente. Tema de gestión de carga, de volumen de entrenamiento, días a la semana, series, ¿no? Volumen en general, de tiempo total, carga, cantidad de peso que muevo, pero claro, ya ahí entra también velocidad de ejecución, entra carga mental, ¿no? Que por ejemplo en el fútbol pasa mucho de tengo una finata, me rompo. ¿Por qué me rompo si yo he hecho lo mismo y estoy súper medio? Es que lo que es la carga mental es otro concepto que es interesantísimo y volvemos a lo mismo, eso es como que no es medible, ¿no? Y, por ejemplo, se ve muy bien, que lo vi el otro día en el documental que han hecho de Rafa Nadal en Netflix. Lo vi el otro, lo hemos terminado, lo terminé ayer o antes de ayer, me ha encantado. Brutal, brutal. Y ahí, por ejemplo, tocan un tema, ¿no? Llevan a un readaptador y te dicen, tienes que modular las cargas. Y en el que era ese momento el entrenador de Rafa Nadal se niega y que no, que hay que entrenar más, hay que entrenar más. Ahí se ve reflejado, por ejemplo, tanto lo que es un volumen excesivo como una fatiga mental, que nada más que hay que verlo al pobre, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues también es... Ahí también entraría un entrenador excepcional, ¿no? De que tú seas capaz de medir ese tipo de cosas y cuantificarlo. Dejamos claro que el error más grave es que si no tienes nociones de entrenamiento debes de buscar y de acudir a un profesional. Ese es el error más... O sea, si no sabes entrenar o crees que sabes entrenar y encima lo estás haciendo mal, que no dudes en obviamente buscarte a una profesional, a un profesional. Totalmente. Eso y no entrenar. Las dos cosas, sí, sí, sí. Hay que moverse. El cuerpo está hecho para eso, si es que al final es evolución. Si no nos moviéramos, estamos extintos. Es que no hay más. Nos metemos un poquito en un buen pangao, como vosotros decimos. En otro, ¿no? Venga, sí. venga. Hay, bajo tu punto de vista, demasiados profesionales tratando problemas y muy pocos buscando realmente lo que es la solución, David. Probablemente, y yo te diría que es un sí rotundo, la verdad. ¿Qué pasa? Es complicado porque también están las necesidades de cada uno, ¿no? Y que esto no deja de ser un negocio. Pero bueno, ya está en la ética personal de cada uno también el hecho de decir, ¿estoy haciendo mi trabajo bien? ¿No? O esta persona necesita venir una vez a la semana, necesita venir 2 veces. ¿No le estoy generando yo más miedo y más inseguridad el hecho de decirle, como no vengas, te va a pasar X? Entonces, eso es un melón bastante controvertido, ¿no? Porque no deja de ser un negocio y es verdad. Entonces, ahí está en cada uno, como he dicho antes, ¿no? El hecho de decir, voy a intentar formarme lo mejor posible, y ya no hablo de formaciones de gastarte un dinero, sino es que trabajando deberías de estar formándote. La idea es que tú mientras trabajes estés mejorando, ¿no? Ahora si yo pongo 3 tablas o le hago al mismo la misma tabla y a ti te hago lo mismo y a ti te hago lo mismo y no te echo cuenta y no te pregunto tus sensaciones y no tengo en cuenta cuánto tiempo llevas, entonces se te escapan 1000 cosas que de todos modos se te van a escapar otras 1000, ¿no? Pero que cuantas más tengas pues mejor va a ser tu tratamiento. Y es cierto que creo que hoy en día, y probablemente anteriormente también, ¿no? Que hay bastante falta de
de ser bastante, ¿cómo lo puedo decir? Empático. Sí, de ser empático con el paciente y de ser Yo lo realista. llamaría simplemente profesional, David. Sí. O sea, engloba muchísimo. U honesto, ¿no? Que Sí, quería decir honesto. honesto de, mira, necesitas esto o incluso no te puedo ayudar porque te voy a estar cobrando un dinero que podrías estar invirtiendo en otra cosa. A lo mejor un psicólogo. Yo hay gente que deriva al psicólogo y decir, mira, esto te tienes que tratar primero esto, ¿para qué te voy a estar yo cobrando un dineral con lo que te va a costar psicólogo? Lo veo falta de profesionalismo. Sí, totalmente. David, ¿qué se siente cuando después de tratar a miles de personas, porque has tratado, yo no paro de ver aquí gente, tienes lista de espera en muchos de los casos, cuando el paciente es tu madre? Cuando es tu madre, literalmente, ¿no? Ostras, pues hay dos partes, ¿no? La parte menos bonita de, obviamente, al tratar a un profesional, o sea, al tratar tú a un familiar es más complicado. A ti te ha pasado, ¿no? A todos nos pasa. Porque, hombre, te conocen como es norma desde chico, te ha parido y eres un niño, ¿no? Pero a mí me llena de orgullo el hecho de decir, dentro de mis posibilidades puedo ayudarla, ¿no? Y eso, eso es algo aplicable a todo el mundo, y ya cuando es un familiar o la persona que más quiere tú, pues la verdad es que es un orgullo, una responsabilidad, pero que para eso mismo intento hacerlo lo mejor posible, para estar orgulloso. Sí. A mí ahora muchísimo, la vemos por aquí, la vi el otro día, me dio muchísima alegría, yo creo que va bastante bien, no sé si corrobóramelo o Sí. está estupendo. ¿Qué tal tu padre? Porque también has tratado a tu padre, ¿vale? ¿Va bien? ¿Está contento? ¿Sigue tratándose o...? Mi padre ha tenido también, el pobre, una rachita, el tema trabajo y demás, los dedos gordos, túnel carpiano, operaciones. En su caso se le juntó con la enfermedad de mi madre, generó lo que estamos hablando de tema de dolor nociplástico. Al principio no respondía a nada, todo lo que le hacía le sentaba mal. Y ahí sí que estuve muy rayado, porque digo, ostras, no soy capaz, ¿no? De por qué con la gente me sale y con mi padre no. Pero ahora por suerte está mejor. Es verdad que, al igual que he dicho, o no sé si lo he dicho, pero bueno, que operaciones pues debe ser la última solución. Hay veces que es necesario. Entonces, en su caso, le han operado túnel carpiano, le han operado un dedo, le tienen que operar del otro. Y la verdad que mejor, está haciendo cositas. Ahora está esperando la operación y bueno, no quiere venir tanto, pero sí que en casa y demás hace cositas y está bastante mejor también. Por suerte y por esfuerzo. Me parece estupendo. Ahora que has pronunciado lo del túnel carpiano, ¿vale? Antiguamente no existía esa... o por lo menos no se veía tanto lo que es el túnel carpiano, la fascitis plantar. Eso quiere decir también, me lo saco de la manga, lo acabo de improvisar porque se habla mucho y me acabo de acordar. Al estrés sobrehumano y loco que tenemos hoy en día, David. Porque viene de muchos trabajos, me imagino que es muchos trabajos con las manos y obviamente que no paramos. Creo que es en general que no paramos. Sí. ¿Puede ser? Claro, al final el estrés, ¿no? Ya a nivel sistémico lo empeora todo, absolutamente todo, lo que es el umbral del dolor, ¿no? Umbral del dolor al final es la presión, ¿no? Por ejemplo, de que yo tengo el pellizco, la fuerza que tengo que aplicar para que a mí me duela. Cuando estoy estresado, todo duele más, todo molesta más, tengo menos ganas de hacer de nada y ese nerviosismo, cambio en el ritmo cardíaco, ese tipo de cosas para tema de dolencia es impresionante. Llevándolo al túnel carpiano, por ejemplo, ahora que se me ha venido a la cabeza, lo que una persona estresada, hacemos una respiración que se llama accesoria, ¿no? Que es con escalenos, que este tipo de respiración. Ahí, por ejemplo, puede generar una elevación de la primera costilla y un pinzamiento. Y más sintomatología a nivel de túnel carpiano. Que de hecho muchas veces se opera túnel carpiano, pues yo estoy guau.
porque no era túnel carpiano, o sea, es sintomatología de túnel carpiano, pero que viene de otra cosa. Por ejemplo, de una primera costilla alta. ¿Y esa primera costilla alta de qué viene? Pues normalmente viene de ese tipo de cosas. Sí. David, puntos que me salen ya como recta final. Estiramiento después de entrenar, sí, no, o movilidad, o... Yo haría movilidad. Al final, volvemos a lo mismo, depende de características del paciente, de qué te guste más, pero yo haría isométrico, o haría isométricos o haría movilidad. Pero es que realmente tú estás haciendo movilidad, si tú llevas a rango amplio, tú estás estirando, ¿no? Entonces, todo lo que sea dinámico, mejor que estático. Eso sí que sí. Entonces, antes, después de entrenar, ¿qué a ti te gusta estirar antes? Pues tira antes. Es verdad que el hecho de estirar va a llevar más sangre al músculo, no tiene por qué ser después de estirar. De hecho, una vez leí un estudio que igual te hablaba de los estiramientos que eran mejores antes del entrenamiento. Pero no sé, ya no depende. Sé, a mí me sale que no soy partidario de a lo mejor elongar o intentar elongar un músculo antes de hacerle un estímulo como el que levantar carga. Yo soy partidario. A mí no me gusta que la gente estire de forma pasiva, o sea, estática, perdón. Sí. No me gusta. Creo que a nadie, desde que soy entrenador, le he dicho, estira después creo que a nadie, ni en el fútbol, incluso siempre he hecho una movilidad, mucho dinamismo, y sí que es verdad que cuando después de un estímulo y están en su casa tranquilo y quieren a lo mejor estirar un poco post ducha o cuando ya está aquello menos bombeado, que no lleva la sangre tan agolpada y tan rápida, creo que, mira, si te sientes forma placebo o ¿sabes lo que te digo? Sí, exacto. Sí que lo sugiero. Sí. ¿Vale? Pero no aconsejo a nadie que estire post-entrenamiento. Si me das mucho el coñazo, me has dicho, a lo mejor pues digo, estira un poquito. Ahí está. Pero no lo suelo aconsejar. No sé qué opinas sobre... Me parece perfecto. Además, volvemos a lo mismo, ¿no? Que al estirar tú estás haciendo un isométrico del músculo. O diferente es un estiramiento, si podemos imaginar un estiramiento tipo yoga, que al final tú estás haciendo fuerza, estás haciendo fuerza, estás haciendo conciencia corporal. Por ejemplo, un estiramiento puede valer para eso. El hecho de tú sentarte y estirar los isquios y concentrarte en el isquio es que parecen tonterías, pero... Conexión mente-músculo es lo que me estás diciendo. Por ejemplo, ese tipo de cosas sí que funciona. ¿Qué no te gusta estirar? Por lo que tú has dicho. Pues movilidad. ¿Qué te gusta estirar? Pues tira. Sí que es verdad, sin llevárnoslo todo al extremo. Pues es que son cosas lógicas, ¿no? Es como... Yo hace poco tuve un paciente que está obsesionado con ganar movilidad de isquios y con que sus isquios tan cortos, y ha mejorado muchísimo en el momento en el que ha dejado de estirar 3 veces al día. Es que te estás reventando, ¿no? Es como... Al final estás llevando el cuerpo a un límite al que no estás preparado, porque si no tienes tanta elasticidad, tú quieres ganar, quizá a lo mejor estirar un día o estirar una vez, y lo otro a un poquito de isométrico, a un poquito de movilidad. Y los resultados son mejores. Estupendo, David. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a un joven fisioterapeuta que acaba de sacarse la carrera y que le gustaría emprender aquí en Chipiona o donde fuera? Pues lo primero, ¿no? O mirando... cada uno podemos hablar desde nuestra perspectiva, ¿no? Y si yo volviese atrás, a lo mejor lo que me diría es que intentara no correr, porque yo siempre he sido conmigo mismo muy exigente, y al final es que necesitas tiempo y necesitas explorar muchas cosas muchas veces. Y en el momento en el que todo ese conglomerado, tú vas haciendo caminitos que eres capaz de unirlo todo, eso necesita tiempo. Y yo desde la carrera, por ejemplo, era como, pero es que no entiendo esto. Y la gente me lo explicaba, no, esto, esto y esto. Y digo, ya, si es que eso lo estoy leyendo, pero no lo veo. ¿Sabes? Como no lo veo, me faltan cosas para comprenderlo al 100%.
Pero al final es verdad que si tú lo haces todo con buena gana, ¿no? Es como que todo es más rápido, porque si no te frustras y cuando estás frustrado no aprendes. Entonces, que no se frustre, que trabaje, que aprenda todo lo que pueda, pero que no deje de disfrutarlo, que es lo típico que se dice, pero es que es muy cierto. Porque al final, si no, va a haber momentos de bloqueo mental y cosas que es que te bloqueas, que es como, otra vez esto, y ahora qué, y tal, y cual, y ahora no sé por dónde salir. Pero que al final todo es poco a poco, todo es progresivo, y que si se hacen las cosas bien, es verdad que va cada vez mejor. Y al final efecto bola de nieve, ¿no? Que se habla en muchos ámbitos. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y al final esa bola se vaya haciendo más grande y al final una cosita que va así, al final acaba exponencial y va para arriba. David, si te bloquea, te va a Tomorrowland. Te va a Tomorrowland. David. O al Medusa. Sí, o al Medusa. O una fiesta de nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Decirte de parte del equipo de Power y de parte mía que yo a David no lo conocía absolutamente de nada cuando te... Y bueno, tú me diste clase una vez en el colegio La Pachá, que daba fútbol, cuando tú estabas estudiando, que me acuerdo yo de ti que era un porterazo. Cuando yo había terminado la carrera, estaba yo a lo mejor dando clases... Eso es lo que te conocí. Extraescolares. Extraescolares. Hostia, pues no me acordaba. Sí. Fíjate tú. Decirte en mi nombre y en nombre de Power, de todo el equipo, que estamos súper encantados contigo, que es un honor tenerte aquí, que nos agrada muchísimo ver que hemos crecido, principalmente porque, y vuelvo a repetir, no te conocía y hablamos en los arcos, me parece a mí, en la cafetería, sí. Y desde entonces creo que te he visto crecer increíble. Muchísimas gracias por lo que haces, muchísimas gracias en nombre de muchos clientes que me han dicho, dale las gracias porque es un chaval mágico, estoy muchísimo mejor gracias a él, eso es siempre de agradecer y obviamente que creo que estás pasando por un buen momento y te lo mereces, tío. Que muchísimas gracias de verdad por pertenecer a nuestro equipo y espero que por muchísimo tiempo. Pues de verdad que muchísimas gracias a ti, ya te lo he dicho muchas veces, pero si no sería imposible, porque la confianza que me diste sin conocerme de nada, eso no es muy complicado de hacer, porque es verdad que echaste toda la carne al asador, digamos, me diste día libre para todo y te podría haber salido cruz, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que de verdad que no hay mejor sitio para estar, para crecer y para seguir que este centro, porque somos una familia y de verdad que estoy agradecido de corazón. Muchísimas gracias, David, tío. Yo creo que me ha pasado con todo el mundo, porque no conocía absolutamente a nadie. Ni Cristina, ni a Elena. A Diego vino, hizo las prácticas con nosotros y se ha quedado y está creciendo de una manera increíble. Contigo, con Pablo, que recién salido de la carrera ya estaba ahí. Con Cristina me pasó en su momento también nuestra quiromasajista que le va de lujo ya fuera de nuestro centro. Y nada, que eso se basa, o yo lo tomo como si haces las cosas bien, atraes a gente que también va a hacer las cosas bien o está haciendo cosas bien y cada uno yo creo que atrae lo que es. Entonces intento hacer las cosas lo mejor que puedo, nos equivocamos 1000 millones de veces, pero intento siempre ir con un paso firme y con las ideas claras. Me queda muchísimo por madurar hasta que me muera y nada, que me alegro mucho de que estés contento aquí de que todo el mundo esté contento aquí en Power y de lo bien que nos van en el podcast, que está todo el mundo. Y ha sido una entrevista súper interesante, David. ¿Vale? Muchísimas gracias, tío. A ti, y gracias a todos por lo que nos seguís. Vamos a seguir, vamos a continuar. Decir que quien quiera publicitarse, quien quiera ser formar parte de esto, sería todo un orgullo y de agradecer. Quien quiera ayudarnos con que esto siga para adelante, nos vean mucho más crecer, tengamos nuevas tecnologías o incluso nuevos espacios,
que contacte con nosotros y le pondremos aquí, le daremos muchísima publicidad, nos va a ayudar y nos va a ser de muchísimo empuje para seguir creciendo en nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos.